A partir de ahora, en Radio Universidad, repasamos letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. José Saramago. Como cualquier otro lector o escritor, me busco a mí mismo. Busco encontrarme en páginas, en ideas, en reflexiones, reconocer que somos algo más que esto que se presenta como realidad. Ese sigue siendo el mayor deslumbramiento. Aquí comienza Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Hoy tenemos cartas de José Saramago, quien nació en Asinaga en 1922 y falleció en España en el 2010. Narrador y ensayista portugués, Premio Nobel de Literatura en el año 1998. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Nacido en el seno de una familia de labradores y artesanos, José Saramago creció en un barrio popular de Lisboa. Su madre, analfabeta, inculcó en él la sed de saber y le regaló su primer libro. En 1934, a la edad de 12 años, entró en una escuela industrial. En aquellos años, incluso los estudios técnicos contenían asignaturas humanísticas. Y en los libros de texto gratuitos de aquellos años, Saramago se encontró con los clásicos. Incluso, en los últimos tiempos, aún podía recitar de memoria algunos de esos textos. Aunque Saramago era buen alumno, no pudo finalizar sus estudios porque sus padres ya no podían pagarle la escuela, por lo que para mantener a la familia debían trabajar, y Saramago trabajó durante 2 años en una herrería mecánica. Luego comienza a trabajar de administrativo en la Seguridad Social. Se casa en 1944 con Hilda Reis y comienza a escribir la que acabará siendo su primera novela, Tierra de Pecado, que se publicó en el año 1947, pero no tuvo éxito. Ese año nació su primera hija, Violante. Saramago escribió una segunda novela, Claraboya, que no fue publicada hasta el 2012, tras 2 años de haber fallecido por su viuda. Los siguientes 20 años no se dedicó a la literatura. Según él, sencillamente no tenía algo que decir, y cuando no se tiene algo que decir, lo mejor es callar. Colaboró en diversos periódicos y revistas, entre ellos una que se llama Seara Nova. También fue codirector del Diario de Noticias en 1975. Se adhirió al Partido Comunista Portugués, por lo que sufrió censura y persecución durante la dictadura. Consigue trabajo en una editorial en la cual trabaja durante 12 años y en su tiempo libre traduce varias obras de Maupassant, Tolstoy, Baudelaire y Colette. En 1966 publicó Os Poemas Possíveis. En 1969 se afilió al por aquel entonces clandestino Partido Comunista Portugués. Ese mismo año se divorcia de Hilda y abandona su trabajo en la editorial para dedicarse plenamente a vivir de la escritura, bien como articulista o como novelista. En 1970 publica Probablemente Alegría. Entre 1972 y 73 fue redactor del Diario de Lisboa. En 1974 se sumó a la llamada Revolución de los Claveles, que llevó la democracia a Portugal. Y en 1975 publica O Ano de 1993. Y acá tenemos una carta que le escribió a su abuela. Carta a Josefa, mi abuela. Tienes 90 años. Estás vieja, estás dolorida,
Me dices que fuiste la muchacha más hermosa de tu tiempo y yo lo creo. No sabes leer. Tienes las manos gruesas y deformadas, los pies como acortezados. Cargaste en la cabeza toneladas de leña y de haces, albuferas de agua. Viste nacer el sol todos los días. Con el pan que has amasado podría hacerse un banquete universal. Criaste personas y ganado. Metiste a los lechones en tu cama cuando el frío amenazaba con helarlos. Me contaste historias de apariciones y hombres lobos, viejas cuestiones de familia, un crimen de muerte. Viga maestra de tu casa, fuego de tu hogar. 7 veces quedaste grávida, 7 veces pariste. No sabes nada del mundo. No entiendes de política, ni de economía, ni de literatura, ni de filosofía, ni de religión. Heredaste unos cientos de palabras prácticas, un vocabulario elemental. Con esto viviste y vas viviendo. Eres sensible a las catástrofes y también a los casos de la calle, a las bodas de las princesas y al robo de los conejos de la vecina. Tienes grandes odios por motivos de los que ya ni el recuerdo te queda, y grandes dedicaciones que no se asientan en nada. Vives. Para ti, la palabra Vietnam es solo un sonido bárbaro que nada tiene que ver con tu círculo vital de legua y media de radio. De hambres, sabes. Viste, ya una bandera negra izada en la torre de la iglesia. ¿Me lo contaste tú o lo habré soñado? ¿Habré soñado que me lo contabas? Llevas contigo tu pequeño capullo de interés y sin embargo tienes ojos claros y eres alegre. Tu risa es como un cohete de colores. Nunca he visto reír a nadie como a ti. Te tengo delante y no entiendo. Soy de tu carne y de tu sangre, pero no entiendo. Viniste a este mundo y no te has preocupado por saber qué es el mundo. Llegas al fin de tu vida y el mundo es aún para ti lo que era cuando naciste. Una interrogación, un misterio inaccesible, algo que no forma parte de tu herencia. 500 palabras, huerto al que en 5 minutos se da la vuelta, una casa de teja y el suelo de tierra apisonada. Aprieto tu mano callosa, paso mi mano por tu rostro arrugado y por tu cabello blanco que resistió el peso de las cargas y sigo sin entender. Fuiste hermosa, dices, y veo muy bien que eres inteligente. ¿Por qué te han robado, pues, el mundo? ¿Quién te lo robó? Pero quizá de esto entienda yo y te diría cómo y por qué y cuándo, si supiera elegir entre mis innumerables palabras las que tú podrías comprender. Ya no vale la pena. El mundo continuará sin ti y sin mí también. No nos habremos dicho el uno al otro lo que más nos importa. No te habré dado yo, porque mis palabras no eran las tuyas, el mundo que te era debido. Me quedo con esa culpa de la que no me acusas, y eso es aún peor. ¿Pero por qué, abuela? ¿Por qué te sientas al umbral de tu puerta, abierta hacia la noche estrellada e inmensa, hacia el cielo del que nada sabes y por el que nunca viajarás, hacia el silencio de los campos y de los árboles en sombra, y dices con la tranquila serenidad de tus 90 años y el fuego de tu adolescencia nunca perdida: el mundo es tan bonito y me da tanta tristeza morir? Eso es lo que no entiendo, pero la culpa no es tuya. Vamos a compartir un fado para situarnos en el país de Saramago y en la voz de Maritza Mellor de Mim. Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa,
A chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Sei que o melhor de mim está por chegar. Está para chegar. Estamos repasando Letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época, en su puño y letra. Su primera gran novela fue Levantado do Chao, de 1980, un retrato fresco y vívido de las condiciones de vida de los trabajadores del Havre, de la provincia de Alentejo. Con este libro, Saramago consigue encontrar su voz propia, ese estilo inconfundible, límpido y casi poético que lo distingue. En los siguientes años publica Memorial del Convento, de 1982, donde cuenta las más duras condiciones de vida del pueblo llano en el oscuro mundo medieval, en épocas de guerra, hambre y supersticiones. En 1984 publica El año de la muerte de Ricardo Reis y en 1986 La balsa de piedra, donde cuenta qué sucedería si la península ibérica se desprendiera del continente europeo. Ese año
cuando tenía 63 años, conoce a quien sería su esposa hasta el final de sus días, la periodista española Pilar del Río, nacida en 1950, quien finalmente se convierte en su traductora oficial en castellano. Esa noche, como todas, Pilar recorrió la casa recogiendo uno a uno los relojes, de pared, de mesa, para llevarlos a la terraza y alejarlos lo más posible de sus oídos. Necesitaba escaparse de ese tic-tac que la martirizaba y no la dejaba dormir. Así siempre, cada noche, todos los relojes, hasta que José le dijo: «Ya no vas a tener que hacer más tu excursión nocturna. Voy a dejar que los relojes se vayan parando. No voy a darles más cuerda». Días después, la tomó de la mano y la llevó reloj por reloj. «¿Ves? Ninguno servido», le dijo a él, feliz como un niño. Todos marcaban la misma hora, las 4. «¿Por qué las 4?», le preguntó Pilar. Él la miró. «Porque es la hora en que nos conocimos». Pilar del Río Sánchez era ya una periodista reconocida en España cuando llegó a sus manos Memorial del Convento, como decíamos, el primer libro que leyó del escritor. Tanto la conmovió y la movió que tuvo la reacción natural: correr a una librería a buscar otro libro del mismo autor. Y quiso conocerlo, conocer a Saramago. Estaba acostumbrado él a que los periodistas lo llamaran con la misma petición. Ante el llamado de ella no tuvo problema. Quedaron en verse en el Hotel Mundial, donde ella se iba a hospedar, el 16 de junio de 1986 a las 4 de la tarde. Allí se vieron, salieron del hotel a caminar por el cementerio Dos Prazeres, por el monasterio de los Jerónimos, en busca de los pasos de Fernando Pessoa. Al despedirse, intercambiaron sus datos, nada más, pero ambos se quedaron con algo rondándoles, que Saramago recordaba así: «Tuvimos la misma sensación. Yo había encontrado a esta mujer y ella había encontrado a este hombre». Se escribieron luego algunas cartas más o menos formales, hasta que en una de ellas él le dijo: «Si las circunstancias de tu vida lo permiten, me gustaría, puesto que voy a Barcelona y a Granada, acercarme a Sevilla para encontrarnos». Pilar le respondió que sí, que las circunstancias de su vida se lo permitían. Se vieron y a partir de ese momento no se separaron más. Corría el año 1988. Pilar apareció cuando era necesaria, cuando me era necesaria a mí. Tengo muchas razones para pensar que el gran acontecimiento de mi vida fue haberlo conocido, dijo José Saramago en un documental. Cuando se conocieron, él tenía 64 años y ella 36. 28 años de diferencia que para algunos podría haber sido mucho, pero no era un tema entre ellos. La única diferencia que reconocían era que ella era mujer y él un hombre. En lo demás, sabían compartir la forma de estar en la vida. Ella se convirtió en su traductora. Tenían la siguiente forma de trabajo. Saramago escribía 2 cuartillas diarias. Nunca se pasaba de esa medida y las dejaba sobre la mesa de Pilar. Ella las leía, las releía y las traducía. Al día siguiente, Saramago corregía y ella corregía. De esa manera, el libro iba naciendo al mismo tiempo en portugués y en español. Era una responsabilidad que a ella le daba temor. Tenía la conciencia de que traducía a un ser genial y de que yo no lo era, dijo una vez Pilar del Río. Su nombre, Pilar, es cercano para quien haya tomado entre sus manos un libro del noble portugués. Ahí está siempre, en la primera hoja. Desde que unieron sus vidas, las obras de Saramago estuvieron dedicadas a su esposa. Se casaron en 1988. 2 matrimonios previos tuvo él y uno ella. Algunas dedicatorias dicen: a Pilar, que todavía no había nacido y tardó tanto en llegar.
a Pilar, que no dejó que yo muriera, a Pilar, mi casa. Y sobre ella escribe: el amor tampoco es una cosa que puede ocurrir a los 18 años y mantenerse de la misma forma hasta los 80. Uno tiene 2, 3, 5 y a veces más amores en su vida, y todos son eternos. Pero a los 63 años, cuando he conocido a Pilar, todo lo que antes había llamado amor, incluso cuando fuera apasionado, loco, imbécil, tonto, disparatado, todo eso en el fondo era nada si lo comparaba con lo que me estaba ocurriendo tras el encuentro con esta mujer extraordinaria desde todos los puntos de vista. Aunque parezca un poco dura, es la bondad en persona, en un sentido muy claro para ella. Está en el mundo para ayudar. Hoy, algunos expertos dan fe de la autenticidad de una epístola nunca antes revelada, perteneciente al escritor José Saramago, dirigida a su esposa Pilar del Río, quien lo acompañó en los últimos años de su vida, y dice así: querida Pilar, aunque sabes que siempre he sido ateo, nunca he renunciado al sentido filosófico de la vida. Nosotros, los ateos, somos las personas más tolerantes del mundo. Es cierto, me voy de algún modo, pero no olvides que el viaje no termina jamás y que también los viajeros persisten en la memoria, en la narración. Tal vez estoy en un momento en que creo tontamente saber algo de la vida. Me mantuve alejado del poder, al menos del poder formal instituido. El poder lo contamina todo, es tóxico. Es posible mantener la pureza de los principios mientras estás alejado de él, pero siempre he creído que necesitamos llegar hasta él para poner en práctica nuestras convicciones. Por eso, mi espacio de resistencia son mis textos, mis historias, esa cofradía de personas, épocas, contextos, invenciones que me han acompañado. He cuestionado muchas veces mi defensa de este mundo y de los hombres que lo habitan, pero ¿cómo no dudar de un mundo que puede mandar máquinas a Marte y no hace nada para detener el asesinato de un ser humano? Tú, mejor que nadie, sabes que no he sentido jamás la necesidad de un triunfo, de tener una carrera o de ser reconocido. De igual modo, he aprendido a no intentar convencer. El trabajo de convencer es una falta de respeto. Es un intento de colonización del otro. Creo que solo he tratado de entender y de explicar el mundo. Pero a esta hora, esas cosas son solo nomenclaturas que van y vienen. Al fin de cuentas, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Te agradezco estos años, aunque estoy convencido de que el nombre sustituye lo que somos. No sabemos nada del otro. La memoria es selectiva y tiende a borrar las partes duras. Va armando un recuerdo basado solo en lo más dulce. Pero hay que tratar de ser honesto. Pretendemos comprender la vida a través de sus coherencias e identidades, cuando ciertamente estas se explican por sí solas y no nos aportan nada. Deberíamos buscar la comprensión a partir de sus contradicciones y al final descubrimos que la única condición para vivir es morir. Algunas veces las vidas largas significan soledad. Solo te pido que, llegado el momento, esparzas mis cenizas al pie de un olivo. Hay uno de mi infancia que recuerdo especialmente. Tengo tan presente a ese niño como si fuera por ahí, llevado por él, de la mano. Tu José. Y vamos a escuchar otro fado, esta vez con la voz de Amalia Rodríguez. Nasceu um dia
quando o vento malvolia e o céu mar prolongava, na morada de um veleiro, no peito de um marinheiro que estando triste cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas, doiro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro, na boca de um marinheiro, no frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que vejo ar e mais nada, que vejo ar e mais nada. Mãe, adeus, adeus Maria, guarda bem no teu sentido, que aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servido, dar-me no mar sepultura. Voreis que embora outro dia, quando o vento na engolia e o céu mar prolongava, a proa de outro veleiro velava outro marinheiro que estando triste cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas, doiro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. En 1998 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En el 2000 apareció La Caverna, relato de resonancias platónicas. En 2002 publicó El hombre duplicado, una reflexión sobre la esencia de la identidad. En el año 2004, Ensayo sobre la lucidez, que recogió sus reflexiones sobre la democracia actual. El autor la definió como una patada, una muestra de indignación, de protesta.
defendiendo la utilidad del voto en blanco cuando los gobiernos son comisarios políticos del poder económico. En las intermitencias de la muerte del año 2005, Saramago respondía a la pregunta: ¿qué pasaría si la gente dejase de morir? Afrontaba así el tema de la muerte a través de una parábola. En un país imaginario, la muerte deja de existir y todos sus habitantes se convierten de pronto en inmortales. Posteriormente aparecieron las novelas Las pequeñas memorias, un libro autobiográfico en el que regresó al entorno de su niñez y adolescencia, El viaje del elefante, mezcla de realidad y ficción sobre el trayecto que un elefante asiático realizó por media Europa durante el siglo XIX, y Caín, su última novela, en la que el autor compuso un mordaz recorrido por varios pasajes del Antiguo Testamento. Falleció a los 87 años a causa de una leucemia crónica que derivó en un fallo multiorgánico. Había hablado con su esposo y pasado una noche tranquila. Saramago escribió hasta el final de su vida, pues se dice que llevaba 30 páginas de una próxima novela. Las cenizas del novelista portugués fueron depositadas el 18 de julio del 2011 al pie de un olivo centenario, traído de su pueblo natal y trasplantado en el campo de cebollas frente a la Fundación José Saramago, al cumplirse el primer aniversario de su muerte. Y sobre su gran amor dijo: ¿que un día acabará? Ya sabemos que sí. Ahora, no quisiera estar en la piel de Pilar cuando yo desaparezca. De todas maneras, vamos a estar cerca el uno del otro. Y para finalizar este hermoso programa, vamos a escuchar un fragmento del discurso que José Saramago compartía cuando recibía el Premio Nobel de Literatura. Y de esta manera estamos llegando al final del programa de hoy. Agradecemos en la operación técnica a Gabriel Sena. En la producción al señor Romualdo Vera, y nos despedimos hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época, en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240 Radio Universidad.